Un saludo, amigas y amigos. Volvemos a encontrarnos nuevamente en su canal Metanoia. En esta oportunidad volvemos nuevamente a reflexionar en torno a la liturgia de la palabra de este cuarto domingo de Cuaresma, llamado también en la liturgia el Domingo Létare, es decir, el Domingo de la Alegría. ¿Cuál es la razón última de la alegría o más profunda de la alegría cristiana? Sino el sabernos perdonados por Dios, el sabernos acogidos por su misericordia que nos envuelve totalmente a pesar de nuestras infidelidades. Vamos a tratar de adentrarnos en este momento, en esta reflexión, haciendo una breve oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, dador y fuente de vida, te pedimos que nos envíes tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. Mándala desde tu santo trono para que nos asista en todos nuestros trabajos y tareas, y así podamos seguirte fielmente. Por Jesucristo nuestro Señor. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La liturgia de la palabra de nuestra Santa Madre la Iglesia nos coloca nuestra consideración en este domingo cuarto ya de Cuaresma, en el que inauguramos la cuarta semana de preparación para la Pascua del Señor de este año 2024, la lectura del libro de Crónicas, concretamente del segundo libro de Crónicas en el capítulo número 34, que nos habla de un panorama bastante triste, y es que el pueblo de Dios se ha corrompido, tanto en la esfera religiosa, jerárquica, es decir, los sumos sacerdotes, aquellos que dirigían de alguna manera al pueblo de Dios en este sentido espiritual y religioso, también a ellos ha llegado la corrupción, ha llegado la infidelidad. De esto nos habla la primera lectura de hoy en el segundo libro de Crónicas, como hemos dicho. El texto dice así, en segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 14 en adelante: todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor. Es impresionante que dice todos. Pareciera que no se queda ninguno. Todos han fallado. Los sumos sacerdotes y el pueblo en general, los que eran guías y los que eran guiados, y se han dejado seducir por lo que hacían los paganos. Esta tentación no es solamente de ayer o del pasado. Es una tentación siempre perenne para la Iglesia, para el nuevo pueblo de Dios. El querer dejarse seducir por las teorizaciones, por las costumbres, por la manera de vivir y de actuar, de pensar, y por las actitudes que el paganismo, que ahora le denominamos neopaganismo actual o moderno, quiere instaurar. Pero, ¿qué significa esto? Significa, ante todo, el rechazo a Dios, el rechazo a lo que Él propone, el rechazo a los valores evangélicos y cristianos, el rechazo, por ejemplo, a la familia constituida por un hombre, por una mujer, el rechazo a la vida. Lo hemos contemplado recientemente, que Francia ha consagrado, es increíble que se diga que se consagre el aborto como derecho fundamental humano. Y eso que uno de sus grandes hijos científicos, Jeremy Lejeune, va a llegar a decir también que el aborto siempre será un asesinato, porque la vida humana no comienza con la existencia o el estatuto jurídico cuando se inscribe en un registro civil una persona, sino que comienza con la concepción. Lo dijo este hombre tan profundamente estudioso de la naturaleza humana, un científico. Algunos aducen que incluso por eso nunca se le dio el premio Nobel, porque se oponía de modo directo, con razones científicas, al aborto. Es famosa, por ejemplo, la historia de ritos antiguos en donde se ofrecían bebés a dioses paganos como ofrendas.
A esto queremos volver. Se nos quiere volver a paganizar de nuevo. Y eso se está introduciendo incluso en sectores dentro de la iglesia, porque esta tentación no es del pasado, es siempre presente. Y por eso la iglesia nos la vuelve a traer a consideración. Todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades. Aquí lo grave es que se multiplican las infidelidades porque de algún modo infieles todos somos. Ante la gran fidelidad de Dios podríamos decir que todos de alguna manera somos infieles ante Dios porque siempre fallamos, porque somos imperfectos. Pero el problema es cuando se multiplican esas infidelidades, no solo en cantidad, sino también en gravedad, es decir, en cualidad, porque se hacen peores cosas, porque se justifica el pecado, porque se le llama incluso derecho a lo que es un atentado y se le llama bien a lo que es mal. Pues bien, todos los sumos sacerdotes y pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando, dice, todas las abominables costumbres de los paganos. Y es lo que se quiere instaurar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Pero a pesar de todo eso, el mensaje es claro. Dios nos sigue amando. Y es la respuesta que nos da hoy la segunda lectura. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes, dice ahora San Pablo en la segunda lectura que escuchamos, tomada de la carta a los Efesios en el capítulo número 2, versículo 4. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo. Y en Cristo, por pura generosidad suya, hemos sido salvados. De esto hablábamos en parte la semana pasada, en la reflexión dominical del tercer domingo del tiempo de Cuaresma, cuando nos deteníamos a considerar y decíamos que no son nuestras acciones, nuestros trabajos lo primero que nos salva. No, es el amor infinito de Dios, es el amor concretizado en su misericordia, en su perdón. Porque Dios, como dice el Salmo, no nos trata como merecen nuestros pecados, no nos trata como merecen nuestros delitos. Por eso dice ahora también la carta a los Efesios en este capítulo 2. En todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. ¿Y por qué? La razón nos la dice pues el mismo el apóstol. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras. Es lo que decíamos. En primer lugar, no es a nuestras obras, para que nadie pueda presumir porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Porque no son nuestros trabajos, nuestras obras, nuestros rezos, decíamos la semana pasada, al menos no en primer lugar. No es que estábamos diciendo que eso no hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, pero debemos de entender que eso no es lo primero que nos salva. Lo primero que nos salva es el amor misericordioso de Dios. Pero claro, por eso también hay que hacer el bien. San Pablo termina diciendo que ese amor, ese perdón que Dios nos lo da, es para que nosotros nos salvemos, pero para que nos salvemos ¿cómo? Haciendo el bien, es decir, cambiando. Por eso tampoco vale decir, si yo al final Dios me va a perdonar, no es lo importante lo que yo haga, si bueno o si malo, sino lo que Dios va a hacer por mí y Él me va a perdonar. Claro, me va a perdonar, pero en la medida yo me esfuerzo por hacer el bien, en la medida yo practico el bien, la verdad. Por eso termina diciendo el apóstol, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Así termina San Pablo en Efesios capítulo número 2, versículo 9 y 10. Para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. A cada uno Dios nos va a pedir cuentas del bien que ha dispuesto que hagamos en nuestra vida, como hijos, como hijas, como profesionales, como personas que son amigas, que son compañeras de camino, compañeros de camino, etc. A cada uno Dios nos va a pedir cuenta de ese bien que estamos llamados a hacer y que es parte de nuestra misión como cristianos, como seres humanos, en este mundo y en esta historia que nos toca vivir. Pero lo importante es tener en cuenta eso,
que Dios nos ama. Esta es la fuente de la alegría primera de todo ser humano y más aún de todo cristiano que se ha dado cuenta del infinito amor que Dios le tiene, pero no para volver al pecado, no para decir si Dios me perdona a la larga, ¿qué más da si hago o no hago el bien, si hago o no hago el mal? No da igual, sino que esto nos mueve, porque sé que Dios me ama, hago el bien, que sé que Él quiere que haga. Y esto pues es una segunda línea, un segundo momento, una consecuencia de vivir en la misericordia de Dios. Por tanto, aquel que sigue justificando el mal y que se confía erróneamente a la misericordia de Dios es porque todavía no ha tenido una experiencia de la misericordia de Dios, es porque todavía no conoce cuánto Dios le ama, porque si se diera cuenta de cuánto Dios le ama, no pecara, porque si se diera cuenta de cuánto Dios le ama, pues evitaría el pecado, evitaría el ultraje a ese amor de Dios. Por eso se dice que todo pecado nuestro tiene algo de inconsciencia de ese amor de Dios en la propia vida, en la propia persona. Por otra parte, en el Evangelio de hoy encontramos también un texto preciosísimo. Algunos lo repiten como un gran lema de amor también. No hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, decía Jesús, rompiendo los esquemas del amor mezquino y egoísta que tiene el ser humano, que tiene el amor humano. Porque el amor humano siempre ama a quien le hace bien. Pero el amor divino, el amor que procede de Dios, que es el amor caridad, el amor que primero es charis, es decir, don, de ahí viene la palabra caridad, del griego charis, que es regalo, gracia, don. Es un amor que no es merecido, que no es fruto de la justicia. Por eso la justicia no es la primera de las virtudes, sino que la primera de las virtudes es el amor, porque el amor es el que le da sentido a la justicia. Sin amor, la justicia se convierte en un reclamo estéril, lleno de amargura, de reproche, de odio y de venganza. Pero con el amor, la justicia se vuelve en un reclamo auténtico y válido que ennoblece la propia persona. Por eso es que ahora hemos escuchado en este precioso Evangelio que se compara a Jesús, que se entregó en la cruz por nosotros como prueba fiel de amor. Dice el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio de este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, en el texto del capítulo 3, versículos del 14 al 21, que en aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Este levantar del Hijo del Hombre es la referencia a la crucifixión de Jesús. Así como la serpiente, en Números capítulo número 21, se nos narra esa escena en donde el pueblo de Israel, después de que ha renegado por lo que está sufriendo en el desierto, pues Dios envía o permite que vayan enviadas serpientes venenosas que van picándoles y que van matando a muchas personas. Y ellos, en su angustia, piden a Moisés que les ayude, que invoque a Dios para que sanen. Los israelitas murmuran de Dios, murmuran de Moisés, ya no quieren seguir avanzando por el desierto para llegar a la tierra prometida. Es el símbolo cuando el ser humano se cansa de luchar por alcanzar aquello que es más noble, que es más sublime en su vida y que siempre va a costar en esta historia, en este mundo. Pues bien, el pueblo de Israel renegó y por eso Dios permitió que las serpientes les mordieran. Porque en el reniego se atrae la desgracia. Porque cuando nos quejamos y vivimos de una constante queja, atraemos desgracia para nuestras vidas. Y eso fue lo que ocurrió en aquella escena que nos narra Números capítulo 21, escena del Antiguo Testamento. Y allí es cuando Dios envía este mensaje a Moisés: haz una serpiente de bronce, colócala en un madero. Y algunos dicen es el símbolo de Jesucristo, que sana, de Jesucristo crucificado en el madero de la cruz. Por eso Jesús, San Juan, mejor dicho, va a comparar con las palabras de Jesús esa escena del Antiguo Testamento con la crucifixión de Cristo. Y por eso dice Jesús: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida y no perezca,
tenga vida eterna. Por lo tanto, la entrega no es humillación, es una exaltación, un levantarse de Dios sobre aquello que se cernía sobre el ser humano, un levantarse sobre la injusticia, a pesar de que Él sufría por causa de la injusticia una muerte bastante ignominiosa, es decir, humillante. Pero ese es Cristo que transforma todo con la fuerza del amor, porque, como decía San Juan de la Cruz, pon amor donde no hay amor y terminarás sacando amor. Y esto es lo que hace Jesucristo. Pone amor en esa realidad tristísima que es la muerte. Pone amor en esa realidad terrible que es la injusticia que Él sufre, porque lo condenan de modo injusto y lo matan de modo injusto. Pero pone amor, saca amor de eso, para poder de alguna manera transformar esa realidad. Por lo tanto, esta es la fuente verdadera de la alegría. Quien no ha descubierto en su propia vida el infinito amor de Dios, la infinita misericordia que Dios le tiene, no ha descubierto la razón más profunda de su alegría y buscará llenar ese vacío, esa hambre de alegría que todo corazón humano tiene con cosas, con personas, con situaciones, con circunstancias, tratando de llenar el hambre de alegría, un hambre que nunca la va a llenar un momento de alegría, un momento de gusto, sino solamente el amor misericordioso de Dios. Y mientras el hombre y la mujer no entienda eso, va a seguir anhelando, va a seguir como ese ladrillo reseco, agostado sin agua, anhelando el agua de la misericordia, del amor perfecto y pleno que solamente Dios puede dar al alma. Por eso es que hoy se nos dice que ese amor de Dios es grande. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él, hay que creer en ese amor. Muchas veces creemos más en el amor propio, creemos más en el amor de una persona humana imperfecta, pero no en el amor de Dios, porque claro, implica trabajo, no lo negamos, implica también esfuerzo, implica abandonarnos, implica fe. Y esto es lo que a veces menos tenemos. La fe nos escasea. Por eso Jesús dijo y se preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre de nuevo, ¿encontrará fe en el mundo? ¿Encontrará fe en el mundo? Una fe que va languideciendo tristemente en nuestras familias, en nuestros corazones. Pero la invitación es ahora a no dejarla languidecer.